que quiero estar junto a ti. Te anhelo, solo puedo decir que yo quiero estar junto a ti. Es en ti donde encuentro mi fuerza, la fe, la pureza, la unción y el poder. Junto a ti se deleita mi alma, solo quiero mirarte y escucharte hablar. Te anhelo, he venido a decirte que quiero estar junto a ti. Díselo con todo tu corazón. Dile, Señor, te anhelo, solo puedo decirte yo quiero estar junto a ti. Donde encuentro mi pureza, la unción y el poder. Junto a ti se deleita mi alma, solo quiero mirarte y escucharte hablar. Es en ti donde encuentro mi fuerza, la fe, la pureza, la unción y el poder. Pues junto a ti se deleita mi alma, solo quiero mirarte y escucharte hablar. Es junto a ti se deleita mi alma, solo quiero mirarte y escucharte hablar. Seamos sensibles a su voz. Él quiere hablarte a tu corazón, en esa intimidad que tú tienes con Él. Ríndete, dile, Señor, porque todo lo que hay en mí, Señor, está al desnudo ante tus ojos. Tú sabes las áreas que necesito cambiar. Aquí estoy, Señor. Quiero escuchar tu voz. Háblame, Señor, en este momento. Que sea tu voz y no la de hombre. Que sea tu voz y no la del mundo. Que sea tu voz, Señor, en mi corazón. Porque tu palabra es lámpara a mis pies. Digamos una vez más y por último. Dile, Señor, es junto a ti. En ti. Es en ti donde encuentro mi fuerza, la fe, la pureza, la unción y el poder. Junto a ti se deleita mi alma, solo quiero mirarte y escucharte hablar. Última vez con tus manos en alto, dile, Señor, es en ti donde
encuentro mi fuerza, la fe, la pureza, la unción y el poder. Junto a ti se deleita mi alma, solo quiero mirarte y escucharte hablar. Gracias, Señor, por ministrar nuestro corazón en esta tarde, en este tiempo que es tu tiempo. Y cuando te damos a ti, Señor, la gloria y el honor, Señor, tú nos ministras al corazón conforme a nuestra necesidad, Señor. Y estamos listos para escuchar el consejo de tu palabra, Señor. Amén, iglesia. Dale un aplauso a Él fuerte de alabanza. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque eres bueno todo el tiempo, Señor. Aleluya. ¿Cuántos tenemos paz en el corazón? ¿Estamos listos para recibir la palabra de Dios? Qué gozo poder adorar a nuestro Dios en oración, alabanza, adoración, de manera que podemos acercarnos a Él orándole. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a la Casa de Oración Milpa Alta. Queremos saber si alguien lo visita por primera vez, puede levantar su mano para dar la bienvenida. Sean bienvenidos también los que están conectados por Facebook. Sean bienvenidos. Vamos a dar los anuncios de este día jueves. Les informamos que los días martes y viernes a las 8 de la noche y domingos a las 8:30 de la mañana se lleva a cabo el tiempo de oración para que nos unamos en oración. Recordemos que somos Casa de Oración Milpa Alta. Les informamos que los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche con la serie El fruto del Espíritu Santo, basado en Gálatas 5, 22 y 23. Este jueves el tema de la enseñanza será el gozo, fruto del Espíritu Santo, basado en Gálatas 5:22. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook de Casa de Oración Milpa Alta. A todas las mujeres se les informa que el servicio de mujeres entre amigas se lleva a cabo los días sábados a las 11 de la mañana. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpa Alta. A todos los matrimonios se les informa que el servicio de la vida matrimonial se lleva a cabo los días sábados a las 8 de la noche. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpa Alta. A todos los padres de familia se les informa que las actividades de la iglesia infantil se llevan a cabo los domingos a las 10:40 de la mañana en calle Cerrada, Calopa, número 27, en el pueblo de San Juan, Tepenáhuac. Los requisitos para la estancia en iglesia infantil son que el niño debe estar totalmente saludable, deberá traer su cubrebocas y careta, deberá traer agua y lunch. Asimismo, no se le permite la estancia a personas adultas.
Deberán entregar a sus hijos en la entrada de la casa y asimismo se les entregará al finalizar el servicio. Los niños deben de traer su Biblia, cuadernos, lápices y colores. Los bebés deberán traer su pañalera y su leche. No se permite traer juguetes personales. Para mayores informes, favor de comunicarse al número en pantalla. Asimismo, se hace una invitación a servir en la iglesia infantil. Para mayores informes, favor de acercarse a la hermana Silvia o comunicarse con el número que aparece en la pantalla. Hermanos, les informamos que ya pueden inscribirse para cursar el primer trimestre del Instituto Bíblico nivel básico, presencial y en línea, el cual arrancó el domingo 2 de enero con las materias Fundamentos de la Doctrina de Cristo, presencial los domingos a las 9 de la mañana, la importancia de la oración, presencial los domingos a las 10:20, los atributos de Dios en línea, nuestra declaración de fe en línea, el Antiguo Testamento en línea. Para mayores informes, acérquense con el hermano Juan o bien comunicarse al número que aparece en la pantalla. También les informamos que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11:30 de la mañana con la serie Un Camino Aún Más Excelente, basada en 1 Corintios 13, 4 al 7. A todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de la iglesia infantil se lleva a cabo los domingos a las 11 de la mañana con la serie Corriendo para Ganar en Casa de Oración Milpa Alta. A toda la iglesia se les pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en el alfolí que está en la mesa de la hermana asistente de pastores. Se hace un llamado a toda la iglesia a servir en el ministerio de Ujieres. Para mayores informes, acercarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio. Hermanos, si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o administración, favor de acercarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio o bien comunicarse al número que aparece en la pantalla. El Ministerio de Misericordia hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado y cosas materiales. Asimismo, se hace un llamado para servir en este Ministerio de Misericordia y de Oración. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio. Les informamos que el Ministerio de Evangelismo Bíblico se lleva a cabo los días sábados a las 5 de la tarde aquí en Casa de Oración Milpa Alta. Hermanos, si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo puede hacer en las cuentas que aparecen en la pantalla. Y pueden seguirnos en la página de Facebook o YouTube de la Iglesia Casa de Oración Milpa Alta. Hermanos, como una iglesia en orden debido a la pandemia de COVID, debemos seguir las medidas preventivas dentro y fuera de la congregación. Debemos usar cubrebocas, gel antibacterial, lavarse las manos frecuentemente, respetar la sana distancia y evitar saludar de beso o de mano. Les hacemos hincapié que incluso al salir de la congregación debemos mantener estas medidas por prevención y protección de todos. A toda la iglesia se les pide que se ocupe de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Y por último, a toda la iglesia se les pide, por favor, apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir en la predicación y la enseñanza, hermanos. A continuación vamos a orar, hermanos, si gustan ponerse de pie y vamos a orar por el servicio de hoy que está basado en Gálatas 5:22 y también vamos a orar por sanidad para los pastores Jorge Cabral y familia, el pastor Daniel López y por el pastor José Antonio. Oremos por sanidad en sus vidas de los pastores, la situación que ellos están viviendo. Dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Este es uno de los atributos, el gozo, el cual hoy es el tema que vamos a escuchar, ¿verdad? Señor Dios, te damos gracias, bendito Padre, en esta noche que nos has permitido estar acá, Padre, reunidos para escuchar este mensaje que tú traes para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, y te rogamos, Señor, por los pastores que en esta noche, Señor,
ha habido esta petición de orar por el pastor Jorge Cabral y su familia, por el pastor Daniel López, el pastor José Antonio, por el cual de alguna manera, Padre, ellos tienen algún problema de salud, Padre, y te rogamos, Señor, que sea tu mano de poder en ellos, Padre. Sabemos que tú tienes autoridad para sanarlos, Señor. Señor, te rogamos que sanes primeramente su corazón, Padre, que ellos estén a cuentas contigo, Padre, que ellos alcancen, Señor, tu bendición a través, Señor, de tu bendita palabra, a través de lo que tú harás con ellos. Nosotros, Señor, en esta noche pedimos por ellos, tu misericordia, Padre, sea sanándolos, Señor. Asimismo también oramos, Señor, por el pastor que esta noche ha de impartir tu palabra, Señor, para que tu Santo Espíritu hable a través de él a cada uno de nosotros conforme a lo que nos vas a enseñar, lo que nos quieres mostrar y lo que debemos escuchar. Ábrenos sus ojos, Señor, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para que podamos entender tu mensaje, Padre. En nombre de Cristo, que así sea, Señor. Amén y amén. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias a Dios, ¿verdad?, por este tiempo que nos permite el Señor reunirnos para recibir su palabra y bueno, pues ahora vamos al consejo sabio de la palabra. Gracias. Y pues esta noche vamos a tocar otro tema. Estamos viendo la serie El fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Y este tema se llama El gozo, fruto del Espíritu Santo. Por favor, vayamos a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice así Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esta noche quiero comentarles que el gozo es la segunda característica o virtud del fruto del Espíritu Santo. Y este aparece en estos textos que acabamos de leer, ¿verdad? En el versículo 22. El fruto del Espíritu es amor, que ese lo vimos la semana pasada. Y hoy vamos a ver el gozo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Si están gozosos o no? ¿Seguros? Bueno, ahorita nos vamos a dar cuenta si traemos gozo o no, ¿verdad? Porque a veces decimos, amén. ¿Están gozosos? Amén. Y bien serios, ¿verdad? No. Y en este versículo, fíjense, la palabra que se traduce como gozo proviene del griego jará. Así se llama, gozo es igual a jará en el griego, el cual es más que un sentimiento de alegría, o sea, más que un sentimiento de alegría. Es un estado de regocijo y completa satisfacción que experimenta el creyente, hermanos. Ahora, ¿cuándo el creyente experimenta este estado de regocijo y de completa satisfacción? Cuando entra en una comunión ¿con quién? Con Dios por medio de Cristo Jesús. Ahí es cuando tú y yo experimentamos completa satisfacción. ¿Recuerdan cuando el Señor trajo a nuestra vida el nacer de nuevo? ¿Cómo te sentiste? ¡Wow! Con gozo, ¿no? Soy libre, ¿no? Algunos gritaban, no soy libre. Yo recuerdo, ¿no? Algunos que los veía y decían, ¡gloria a Dios! Soy libre, ¿no? Porque se daban cuenta que eran libres de la esclavitud del pecado. Habían nacido de nuevo, era un regocijo, era una satisfacción completa que ellos mismos experimentaban. Ahora, no se trata de la alegría que nos producen las cosas materiales. Nos debe de quedar muy claro esto, ¿verdad? ¿Sí? O de los placeres de este mundo que nos ofrecen. No se trata de eso. Más bien el gozo en el cristiano, fíjense, es el resultado de la obra salvífica que Cristo ha ejercido sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos le dan gloria a Dios, hermanos? Amén, que así sea. El gozo es el resultado de la obra salvífica que Cristo
¿sí?, ha ejercido sobre cada uno de nosotros. Ese es el verdadero gozo. Es el resultado de experimentar la liberación de nuestras cargas, la liberación de nuestros pecados. Ya no somos esclavos del pecado. Y de disfrutar la benevolencia del Señor. Y por ello, cuando nosotros lo experimentamos, hay un gozo. Pero ese gozo, fíjense bien, les quiero decir algo. Es un sentimiento de origen espiritual. No de origen emocional o de tu alma. No es un gozo de que ¡ay! Te gozas, ¿no? Como cuando tiene mucho tiempo que no veías a una persona y cuando la vuelves a ver hasta dices ¡ay! Hace tanto tiempo que no te había yo mirado, ¿no? Y hasta sientes un gozo, ¿no? Pero ese gozo es sentimental, viene de tu alma. El gozo cual nos está hablando, que es el fruto del Espíritu, es un gozo que tiene su origen espiritual y se mantiene permanentemente para siempre. Y cuando nuestra comunión con Cristo, mientras no se rompa esa comunión, ahí está ese gozo. Por eso las Escrituras nos dicen, cuando Pablo visitó Tesalónica, miren lo que les dijo, Primera de Tesalonicenses 5:16. Algo veía Pablo en los tesalonicenses que les dijo esto. Primera de Tesalonicenses 5:16. Dice así: estad siempre gozosos, dice así. ¿Cuántos están gozosos? ¿Estás gozoso? Amén, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿no? Pero dice, estar siempre. ¿Sí? Ahora, algo veía Pablo en los de Tesalónica, que no siempre andaban gozosos, ¿verdad? De repente como que les cambiaba su gozo. ¿Qué es lo contrario al gozo? Díganme. Sí, ¿no? La tristeza. Entonces, Pablo veía algo en Tesalónica, por eso les dijo, estar siempre gozosos. Y esta característica del carácter cristiano es muy importante en nuestras vidas, hermanos. Que de hecho es parte de la misma vida cristiana, porque Pablo se lo mencionó también a los romanos, lo escribió ahí en la carta a los romanos, capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17. Dice así, miren lo que les dice Pablo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y ¿qué? Y gozo. Jará. Gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios, ¿sí? Gozo en el Espíritu. Por lo tanto, el gozo es el fruto del Espíritu y se espera que siempre esté presente. Pues claro, si el Espíritu Santo está en ti, ¿qué debe de haber? Gozo. Debe de haber amor y debe de haber gozo. Y a lo largo de nuestro caminar cristiano se debe de mantener este gozo, se debe de manifestar, así como Pablo lo tuvo. Pablo tuvo ese gozo que se lo mencionó a la iglesia de Filipos. Ahí en Filipenses 4:4, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice así Filipenses 4:4. Vivan con alegría su vida cristiana, pero aquí trae unos signos de afirmación. Vivan con alegría su vida cristiana. Te está afirmando. ¿Cómo debes de vivir tu vida cristiana? Con alegría. ¿Cuántos dicen amén? ¿Seguros? Ahora pues, Y luego dice, lo he dicho y lo repito. Vivan con alegría su vida cristiana. O sea, con gozo en el Espíritu. Sin embargo, la pregunta sería,
cómo mantener el gozo aún en medio de las dificultades más grandes de la vida cristiana. ¿Cómo? Porque muchas veces, ¿cómo? O sea, pastor, me está diciendo que tenga gozo cuando tengo ahorita una situación, pero que se me viene el mundo encima y me pide que tenga gozo. Claro. La Biblia nos enseña en cuanto a este tema del gozo. Quiero decirles que la fuente de nuestro gozo proviene de nuestra comunión con Dios y de la llenura de su Espíritu Santo en nosotros. Solamente así vamos a mantener ese gozo, de tener una comunión con Dios y diario estarnos llenando ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aún en medio de las pruebas podemos encontrar descanso y gozo para nuestras almas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así es. Y ese gozo para nuestras almas, les digo algo, nos da la seguridad de que Dios está con nosotros. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? El mundo nos dice, fíjense, que necesitamos llenar nuestras necesidades de lo que hay afuera. ¿Hacia dónde? Así, de veras, así, hasta te bombardean en el Face, te bombardean en el YouTube. Ya nada más falta que te pasen los anuncios en el WhatsApp. Créanme, de todo te bombardean. Abres tantito tu Face y ya hasta aparecen ahí anuncios, ¿sí o no? Abres tantito tu correo electrónico y a un lado ya te aparecen también anuncios. Venta de no sé qué, vacaciones de tal. Y bueno, sí, en el WhatsApp ya llega, porque abres alguna aplicación que tengas bancaria y de repente ya cuando ves en el WhatsApp ya te llega el anuncio de que te prestan 70,000 pesos en un día. ¿Cuántos dicen amén? Eso ya no es la causa de gozo, ¿no? Pues ¿cómo? ¿No? O sea, te bombardean de afuera hacia adentro. Y eso es lo que el mundo nos dice, que necesitamos llenar nuestras necesidades de lo que hay afuera hacia adentro, ya sea con el amor de la familia. Fíjense, sí es cierto, a veces ponemos en primer lugar a la familia antes que a Dios. Digo, hay un orden, primero está Dios, luego la familia, y luego está el trabajo, y luego está la comunión con el Señor. ¿Sí me explico? Ahora, fíjense, yo quiero explicar algo. Esto se tiene que ver reflejado a diario. Por ejemplo, si hoy amanecimos, ¿con quién fuimos inmediatamente? Con Dios, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Hay algunos que despiertan y lo primero que hacen es, ay, a ver, ¿quién me envió un mensaje? Empiezan a tener comunión ¿con quién? Con su celular. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí ya perdimos el orden. Y el orden es primero tener comunión con Dios. Y luego ya después de que tengo comunión con Dios, ¿con quién tengo mi comunión, mi relación? Bueno, atender las necesidades que me corresponden en mi familia. Realizar cada quien su función. ¿Para qué? Para que las cosas se mantengan en orden y tú estés manifestando que estás lleno del Espíritu Santo y ante las adversidades que se presenten, manifiestes el amor y el gozo. ¿Sí me explico? Ahora, es bien importante nosotros darnos cuenta. Después, en el transcurso del día, vas al trabajo. En el caso de los varones trabajan. Hay mujeres que hacen su trabajo en casa, ¿sí? Tu trabajo. Y luego, después de tu trabajo, bueno, entonces es la iglesia, ¿no? Ahora, si tú dices, bueno, pero pastor, los días lunes y martes no hay servicio, no te preocupes. Puedes tener tu comunión ahí en tu altar familiar. Puedes sentarte con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, a leer la palabra de Dios en la nochecita y darle gracias a Dios y a orar por las necesidades que se hayan presentado. ¿Ven cómo todos estos puntos los llevamos a cabo en un día? Pero muchos a veces, a mí me enseñaron que no, primero está Dios, luego tu familia. Y yo decía, no, pues es que si no estoy bien con mi familia, ¿cómo voy a estar pues en el trabajo bien? Y luego, ¿cómo voy a servir? No, pues me tengo que esperar unos años para que esté bien y pueda servir. No, es que el detalle es que a veces no se nos enseña en aprender a tener una comunión con Dios. Y a veces nos llenamos tanto de otras cosas que no nos llenamos del orden de la palabra de Dios. Entonces,
ahí es donde nos confundimos y ponemos que en primer lugar a veces a las cosas de afuera, nuestra familia. O a veces el trabajo lo ponemos. O a veces, y nos queremos llenar más de eso. Pensamos que mi familia va a llenar eso que Dios solamente llena. O pensamos que mis triunfos académicos o laborales van a llenar eso que solamente Dios llena. O pienso que la prosperidad económica también va a llenar lo que solo Dios llena. O los entretenimientos de este mundo, los placeres del mundo, las diversiones. Pero esto nunca, quiero decirte, va a lograr satisfacer completamente tu necesidad de Dios. Siempre te va a causar esto más sed. ¿Se acuerdan cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana? Y le dice, mujer, dame de beber. Y la mujer le dice, ¿cómo tú siendo samaritano, judío, le pides a una mujer samaritana que te dé de beber agua si judíos y samaritanos no se llevan? Y además, pues, tú me dices que si yo te pido de beber, no tienes ni cómo sacar el agua del pozo. Y le dice, créeme, mujer, que si tú me pides agua de beber, yo te daría agua y de esa agua no volverías a tener sed jamás. Esa mujer tenía sed de amor. Y entonces, ¿qué sucede? Uy, sí es cierto. Dios le dio el agua espiritual de vida. ¿Ven cómo nosotros necesitamos llenarnos de eso? Para que se mantenga el gozo. Y cuando esta mujer se entendió con quién estaba hablando, su gozo la llevó hasta compartir el evangelio a la ciudad. ¿Y cuántos vinieron a ver si realmente era Jesús? ¿Se dan cuenta de lo que produce el gozo? Pero cuando no hay gozo, a veces no queremos ni predicar el evangelio. Predícale, ay no, predícale tú. Ay no, pues vamos a la clase de evangelismo que están dando en casa de oración Milpata. Ay no, como que no, es que no. Se te va el gozo. Yo me acuerdo cuando el Señor me trajo al evangelio, salíamos con los jóvenes, todavía no era casado, y salíamos con los jóvenes a la explanada y ahí hacíamos obras de teatro, predicando la palabra, porque predicábamos la palabra, representábamos la palabra de Dios a través de las obras de teatro. A veces me llegué a vestir hasta de mimo también para poder hacer una obra teatral y evangelizar a la gente. Y así andábamos, pero es ese gozo que nos lleva a estar en la presencia del Señor, en comunión con Él. Y a veces nosotros queremos llenarnos de otras cosas, hermanos. La alegría del mundo solamente es una emoción del alma que puede llegar y desaparecer movida por las circunstancias de la vida. De repente estás contento, pero de repente te enteras de un problema bien fuerte y dices, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Sí, ¿cómo? No, estaba bien. Y entonces así es esa alegría del mundo. Sin embargo, el gozo del Señor, quiero decirte que es una experiencia que tiene su base en una realidad espiritual. Y esa realidad espiritual es que has sido reconciliado con Dios por medio de Cristo Jesús. Tal como Juan lo explica. Miren, vayamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Primera de Juan 1. Digo, a veces no tienes que andar brincando y llamando la atención y así, ¿no? Tipo bufón para decir que tienes gozo, ¿no? Juan no hacía eso. Miren, el gozo, la boca habla de lo que el corazón está lleno. El gozo está en el corazón. Y Juan habla de ese gozo que había en su corazón. Miren, fíjense lo que dice. Primera de Juan 1:1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, dice Juan. No me lo platicaron, yo lo oí. Lo que hemos visto con nuestros ojos, a mí nadie me vino a decir, yo lo vi. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de ¿qué? Al verbo de vida. O sea, Juan está describiendo a Cristo Jesús, la palabra viviente. Verbo significa palabra, a la palabra de vida. Y dice el versículo 2, Primera de Juan 1:2. Porque la vida fue manifestada y la hemos ¿qué? Visto. Y testificamos y anunciamos la vida eterna. Fíjense, aquí hay un gozo.
Cuando hay gozo en nuestro corazón, nosotros, ¿saben qué? Nos damos cuenta que esa vida de Dios se manifiesta en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y todavía eso nos lleva a testificar y anunciar la vida eterna a otros. Y dice Juan, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribo para que vuestro, ¿qué dice? Vuestro jará, gozo, sea cumplido. ¿Ven cómo Juan está transmitiendo el verdadero gozo? ¿Qué más gozo podemos tener que el ser reconciliados con Cristo Jesús? ¿Cuántos se levantaron esta mañana y dijeron, Señor, gracias porque estoy aquí? A ti, gracias a ti, porque aquí me tienes con vida. Y eso me causa gozo, Señor. Este gozo me lleva a ser agradecido contigo, a reconocer y a entender que por tu sacrificio perfecto en la cruz del Calvario me has perdonado de todos mis pecados, ya no soy esclavo del pecado y eso me trae gozo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así es. Entonces, el propósito del mensaje del Evangelio es que todos los creyentes manifestemos ese gozo y prediquemos, testifiquemos de ese gozo inefable también. Ahora, este mensaje de las buenas nuevas de salvación no tiene el propósito de producir miedo en los oyentes, sino más bien de redarguirlos para que a través de un verdadero arrepentimiento, ¿sí?, sus pecados sean perdonados al confesarlos y creer en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Ese es el propósito de la predicación del Evangelio. Que el Espíritu Santo redarguya de pecado, de justicia y de juicio al que no cree. Y entonces se da cuenta esa persona y ¿qué hace esa persona? Confiesa su pecado, pone su confianza en Cristo Jesús y esa persona ahora, dice Juan, más a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos ¿de quién? De Dios. De Dios. Qué hermoso. Eso es algo bien hermoso. Que el Espíritu Santo hace una conversión que viene el nacer de nuevo y les da un gozo inefable como un resultado de la seguridad de su perdón. ¿Cuántos de nosotros, fíjense, cuando a veces nos descuidamos y llegamos a pecar, y entonces ¿qué hacemos? Vamos y nos metemos en oración con el Señor en arrepentimiento y el Señor nos perdona, ¿sí o no? ¿Cómo sales de ahí de la oración? Con la seguridad de que Dios te ha perdonado y con gozo, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Esta es una realidad que el Señor nos ha dejado, el gozo. Pero quiero decirles que el gozo proviene de una vida también sin pecado. ¿Por qué? Porque una vez que la persona ha nacido de nuevo, puede perder ese gozo. ¿Cuándo lo puede perder? Cuando se corta su comunión ¿con quién? Con Dios. Ahí se pierde el gozo por causa del pecado. Ahora, ¿cuál es la única forma de recuperar el gozo? Reconciliándonos ¿con quién? Pidiéndole perdón, ¿se dan cuenta? Por medio de Cristo Jesús. ¿Se acuerdan del rey David? ¿Cómo escribió el Salmo 51? Ahí en el Salmo 51, fíjense, nosotros encontramos la oración de dolor y arrepentimiento que declaró David al Señor después de que cometió el pecado de adulterio con Betsabé y mandó matar a su esposo Urías el Eteo. Esta oración debe ser un ejemplo a seguir para nosotros cada que fallamos. Cada que fallamos tenemos que aplicar. Salmo 51, versículo 1 al 10.
perdón, ¿cómo dijo la cita? Salmo. Salmo 51, 1 al 10. Fíjense que yo este salmo yo lo leí antes de conocer al Señor, y a mí me habían invitado a un retiro de esos de cuarto y quinto paso, y estando ahí en ese tipo de eventualidad, ahí escuché parte de este salmo. Y cuando llegué a mi casa, me acuerdo en aquellos años que llegué, yo tenía como unos 19 años cuando escuché este salmo. Y llegué a mi casa y de ahí lo leí y se me quedó el Salmo 51, parte de él. Y cuando ya conocí al Señor y leí completamente el Salmo y entendí la historia de por qué se había escrito este Salmo y todo, entonces pues me llenó de gozo. En mí causó gozo porque yo sabía que yo ya le había pedido perdón al Señor Jesús por todos mis pecados y que Él ya me había perdonado de todos mis pecados. Entonces me causó mucho gozo. Pero dice David, fíjense, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Se dan cuenta cómo David reconoce que se había rebelado contra Dios? Y le dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y fíjense lo que le dice David, contra ti. No dice que contra Betsabé y contra Urías. Primero dice contra quién pecó, contra Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me haces comprender sabiduría. Y miren lo que le pide David a Dios. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. A pesar de que había pecado y que estaba arrepentido, su confianza seguía en el Señor. ¿Se dan cuenta? Porque le está diciendo, lávame, ¿sí? Y seré ¿qué? Limpio. Él sabía que si Dios lo lavaba, él iba a ser limpio. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, lávame y seré más blanco que la nieve, perdón. Hazme oír gozo, fíjense, hazme oír gozo. Se había ido el gozo, ya no oía el gozo en su vida. Gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. ¿Dentro de quién? De mí. Ya no había gozo. Entonces esto nos deja ver que el tener este gozo del Espíritu depende de nuestra comunión con Dios, de andar en una verdadera santidad. Debemos esforzarnos por no contristar al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando Pablo visita la iglesia de Éfeso y les dice que no contristen al Espíritu Santo? Efesios 4:30, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 30. Así es, dice. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de ¿qué? De la redención. Esta palabra contristéis habla de entristecer, fíjense, de agraviar, de afligir, de sentir dolor o infelicidad. El Espíritu Santo se contrista, se agravia. ¿Cuándo? Cuando cometemos nosotros ¿qué? Pecado. Por eso a veces como que pastor, es que siento que Dios no está conmigo. Siento que Dios no me oye. Digo, bueno, el cristianismo no es de sentires, pero sí se percibe que cuando contristamos al Espíritu Santo por causa de nuestros pecados.
Y lamentablemente si pecamos, pues vamos a estar en la posición que estuvo David, ¿no? Pero recordemos cómo David también pudo acudir al abogado perfecto, ¿verdad? O sea, acudió a Dios. Hoy nosotros podemos acudir, a Cristo Jesús, que es nuestro abogado perfecto, el cual nos perdona de todos nuestros pecados. ¿Para qué nos perdona de todos nuestros pecados? Para restaurar nuestra relación ¿con quién? Con Dios. Eso hace el Señor Jesús. Y el gozo te vuelve a tu vida. Mira, primera de Juan 2:1. Primera carta de Juan capítulo 2 versículo 1. Dice Juan: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, ¿quién? El justo. A veces se nos olvida que tenemos un abogado delante del Padre. Y entonces, por eso es que luego a veces andamos todos así como con cara de limón, ¿verdad? Como que ni ganas dan de probar el limón, y todo amargoso, agrios. Entonces es bien importante para nosotros considerar que el gozo proviene de una vida de mantenernos sin pecado. ¿Con quién? Con Dios. Ahora, si en algún momento pecamos, ¿qué es lo que debemos de hacer? Acudir a Jesucristo el justo. ¿Cuántos dicen amén? También quiero decirles como punto número 2 que el gozo consiste en vivir para Cristo. ¿Saben que otra de las dificultades o de las razones, por las cuales el gozo se puede perder es por las dificultades que enfrentamos en la vida? A veces vienen, pero una tras otra, ¿no? Así como que casi te dicen, no, mano, andas más salado que el mar, ¿no? O sea, y así vienen las dificultades, ¿no? Cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, ahí habla sobre el gozo, realmente. Miren, vayamos a ver cómo Pablo habla de ese gozo y él lo expresa en Filipenses 1:21. Recordemos que el gozo consiste en vivir ¿para quién? Para Cristo. Miren, Pablo lo dice, Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es ¿quién? Es Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y el morir es ganancia. O sea que lo que Pablo está diciendo aquí es que la vida es una grandiosa experiencia con Cristo Jesús. ¿Sí o no? La verdad es que sí. Cada aventura en la que te mete el Señor, que tú te quedas, dices, no, ¿y ahora qué vas a hacer, Señor? Y nada más empiezas a meterte más con el Señor en oración y estar cumpliendo tus responsabilidades, y de repente ves cómo el Señor mueve las cosas. Empieza a mover las cosas así. Pero cuando nosotros queremos mover las cosas, pues no, ya no, se va hasta el gozo. No le dejamos al Espíritu Santo que obre conforme a su voluntad en nosotros. Tenemos que ser sensibles, que Él nos vaya dirigiendo con su palabra. ¿Para qué? Para nosotros llegar a decir, porque para mí el vivir es ¿qué? Cristo. Y es una grandiosa experiencia con Jesús. Cuando nosotros íbamos al instituto bíblico, era una aventura, la verdad es que lo disfruté. Yo lo disfruté muchísimo estar yendo al instituto bíblico. Fueron casi 3 años estar yendo hasta allá, hasta Coyoacán, de ida y de regreso, de ida y de regreso. Y la verdad es que yo me acuerdo y digo, qué padre, ¿no? Quisiera volver a como que experimentarlo otra vez, ¿no? Esos momentos, porque eran pruebas, de repente había dificultades en el transporte, que había tráfico y te ponías a orar y ponías a alabar al Señor ahí en el micro y todo, y pues la gente te mira como bicho raro, ¿no? Entonces, pues, ¿qué le pasa? No me pasa nada, sino que simplemente procuro mantener mi gozo. En medio de la dificultad, se me hace tarde para llegar a mi clase, pero ves cómo Dios abre camino. Y empiezas a alabar al Señor y las cosas se mueven. Y ya cuando llegábamos a la clase decíamos,
Llegamos a tiempo, Señor, gracias, te causa gozo, ¿no? Dices, ver cómo el poder de Dios se mueve. Es algo bien hermoso. Pero Dios nos mete a estas circunstancias ¿para qué? Para que estemos experimentando el gozo continuamente. Ahorita estoy pasando yo por una situación muy difícil porque mis padres tienen COVID los dos. Pero digo, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. O sea, la verdad es que quiero decirles que pues, yo percibo el gozo del Señor ahorita en mi vida. Y estoy confiado en el Señor. Y sí, estoy al pendiente de mis padres. Y digo, gracias, Señor. No sé, les digo algo, no sé de dónde está saliendo el gozo, pero yo sé que, bueno, sí sé, ¿no? Es el Espíritu Santo que mora en mí. Es lo que me está sosteniendo. Porque créanme, yo creo que si no tuviera el Señor, la verdad es que ya me hubiera movido en mis fuerzas, yo hubiera ido a mi mamá, yo hubiera ido a ver a mi papá y a ver qué, y a ver qué no. Pero el Señor me tiene ahí, dice, no, espera. El Señor me decía ayer en la mañana, deleítate en mí y yo concederé las peticiones de tu ¿qué? Y deleitarse es estar en Él. Señor, tú me vas a ayudar, tú me vas a fortalecer, tú me vas a levantar, tú eres grande y poderoso. Y también el Señor me decía, adórame. Y cuando pasas tiempos de adoración con el Señor, no, hermano, la verdad es que dices, wow, es maravilloso, ¿no? Sales de la presencia del Señor lleno de gozo. Y dices, para mí el vivir es ¿qué? Cada aventura con la que te metes del Señor. No sé qué situación estés viviendo, pero que es una oportunidad para que experimentes el gozo del Señor. A Pablo, todas las situaciones que estaba pasando y todo lo que vivía, eso también él buscaba al Señor y experimentaba cómo el Señor lo alentaba a vivir realmente. Pero dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir ¿qué es? Por otro lado, el morir significaba conocer a su Redentor. Hace unos días yo le decía a mi esposa, ya que el Señor venga, ya, ¿no? Porque mira, se va a acabar todo esto, ya que venga. Y mi esposa así, ¿no? Y yo decía, ¿pero por qué? Porque lo voy a ver a Él cara a cara. O sea, me voy a estar con Él y me voy a presentar de Él y me voy a rendir y me voy a postrar y lo voy a adorar porque Él es mi Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Él es nuestro amado, nuestro deseado. Él es el deseado de nuestro corazón, Jesucristo. Y eso nos debe causar gozo a nosotros. Pablo estaba gozoso porque él sabía que para el vivir era Cristo, pero el morir iba a ser ganancia porque iba a conocer a su Redentor, iba a estar delante de su presencia, ya no iba a tener más pena, más dolor. Por eso escribe Filipenses capítulo 1, versículo 22 y 25. Filipenses capítulo 1, versículo 22 y 25. Es que muchas veces pensamos que el gozo es siempre andar riéndonos y alegres, ¿no? Ese no es el gozo. El gozo es estar en comunión con el Señor y estar experimentando, ¿no? Que el vivir es Cristo y tú dices, sí. Dice Filipenses 1, 22 y 25. Pero si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Por ambas cosas me encuentro en un dilema, pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confío en esto, y sé que me quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y gozo ¿de qué? De la fe. O sea, Pablo estaba bien seguro, decía, Señor, mientras tú me dejes aquí, yo sé que va a ser para provecho. ¿Cuántos dicen amén? Mira, tú estás en tu familia para provecho, para compartir ese gozo, testificarles de Cristo, lo que ha hecho Cristo Jesús en tu vida. Ayer estaba platicando con un varón, híjole, la verdad es que
todo esto que les estoy platicando, el Señor me llevó a experimentarlo, porque le platiqué de ese gozo que yo tuve al tener un nacer de nuevo con Cristo Jesús. Y ese varón me veía y así como que se quedaba asombrado, ¿no?, de todo lo que el Señor es. Y yo le decía, es que todo esto lo hace Jesucristo. Nos das perdón, nos da salvación, nos da dones espirituales, nos fortalece. Cuando estamos en medio de la batalla y nuestros enemigos de duda, de miedo, de inseguridad, de desconfianza se levantan, nosotros nos humillamos como los reyes en el Antiguo Testamento que se humillaban, venían sus enemigos, se humillaban. ¿Y qué hacía? Dios les daba la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está Josafat, ¿no? Los enemigos de Israel vinieron contra Josafat. Y hasta hay una alabanza, ¿no?, de esas. Mas con ellos estaba el Señor. Y les dijo, no teman, porque mía es la batalla y la guerra. Y yo pelearé por vosotros. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿Cuál es tu batalla? ¿Qué situación te ha permitido Dios que estés viviendo ahorita para que experimentes que para ti el vivir es Cristo? Y sabes que el morir va a ser ganancia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Así sea. A pesar de que Pablo se encontraba en la prisión, no había caído en depresión, sino al contrario, le emocionaba la idea de que pronto moriría y vería a su Redentor. Pero también anhelaba continuar viviendo para contribuir en el avance del Evangelio. Pablo quería seguir predicando, Pablo quería seguir yendo a las reuniones de evangelismo. ¿Cuántos dicen amén? Digo, los estoy motivando para que vengan, ¿no?, el sábado. Vamos a aprender a evangelizar bíblicamente. Imagínense, a mí me llena de gozo que este hombre quería, a pesar de todos sus obstáculos, él seguía hacia adelante. Tenía que cumplir con su responsabilidad también, y él seguía hacia adelante. Por tanto, cada uno de nosotros debemos de buscar la forma de experimentar el vivir es Cristo, hermanos, y sin reservas en esta vida, disfrutando de las bendiciones y conociendo cada día más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Punto número 3. El gozo proviene de las cosas espirituales, no de logros terrenales. Porque muchos dicen, voy a lograr esta carrera, voy a hacer esto, y el otro, sí. Yo te puedo compartir realmente que ya que tienes una carrera, se te va tu alegría y tu gozo. Y más cuando estás en las manos del Señor, porque hasta el Señor te cierra las puertas para que no sigas adelante con tus propias ideas o tus propios planes. A veces perdemos el gozo porque nuestro énfasis en la vida está orientado, fíjense bien, a buscar la felicidad en logros terrenales. Que si tienes una casa más grande, wow, ¿no? Estás pensando que vas a tener un gozo tremendo, ¿no? O más en buscar las cosas espirituales. Pues lo mejor son las cosas espirituales. Pablo describe en el capítulo 3 de Filipenses una clave para no perder nuestro gozo y enfocarnos en lo espiritual. Filipenses capítulo 3, versículo 4, por favor. Y antes de leer este texto quiero decirles algo. Cuando nuestra felicidad está basada en lograr éxitos y reconocimientos en este mundo, y por ellos hacemos a un lado las cosas espirituales, esto nos puede llevar al fracaso, hermanos. De verdad, yo se los testifico. Yo muchos años decía, Señor, yo me acuerdo antes de conocer al Señor, yo le decía a Dios, yo ni conocía a Dios, pero yo le decía a Dios porque yo quería entrar a estudiar la carrera de licenciatura en educación física. Y Dios en su soberana voluntad permitió que entrara. 3 años me costó entrar a la escuela de educación física. Hasta que entré. Y ya que entré y terminé, y ya que cuando terminé, un año antes de terminar, fue cuando el Señor me trajo al Evangelio. Él ahora sí que me agarró y me tomó con cuerdas de amor, me atrajo a Él. Y fue cuando yo le dije, ¿sabes qué? Tú eres todo. Y tú lo llenas todo. Y de ahí empezó ese
ese amor hacia con Él a crecer, a crecer, a crecer, que realmente me enfoqué más en las cosas espirituales que en las terrenales. ¿Tenía yo la oportunidad de tener 2 trabajos, 2 plazas en la SEP? Claro que sí, lo tuve. Mas sin en cambio yo decidí dejarlo por irme a estudiar el Instituto Bíblico. Tomé una decisión que a lo mejor en el momento no fue muy equilibrada, pero ya después la tuve que equilibrar. Pero al final de cuentas te quiero decir que realmente las cosas, los éxitos, si tú me preguntas, oye, ¿y tu título de licenciatura? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe dónde ande? Ahí lo tengo en la casa, pero ¿quién sabe dónde ande? Sinceramente. Incluso si tú me dijeras, oye, ¿y todos los diplomas que adquiriste en los cursos que fuiste durante toda tu licenciatura y todo lo que te permitió aprender el Señor y los clubs donde estuviste trabajando y que eran para tu currículum vitae y todo? Mira, no sirve. Eso no me llena de gozo. ¿Sabes qué es lo que ahora me llena de gozo? Experimentar la gloria de Jehová. Es lo único que me llena. Es lo que me causa gozo. Ver cómo las almas reciben el Evangelio. Ver cómo el Espíritu Santo las redarguye, se quebrantan, creen en Jesús, se afirman en el Señor. Ver cómo la iglesia de Cristo, en medio de una apostasía que estamos viviendo, se afirman, porque hay quienes se están echando a correr. Hay quienes se están echando para atrás, como dicen. Pero lo que a nosotros nos llena de gozo es ver cómo tus hermanos en Cristo se afirman. Cómo clamas al Señor y Él responde. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es. Eso es lo que nos llena de gozo. Cuando terminamos el primer instituto bíblico, recuerdo que el predicador fue un predicador que venía de Estados Unidos. Y él hizo un llamado. Y éramos la generación como unos 20, de 70 o 80 que entramos. Nada más 20 salimos. O 17, no me acuerdo. Pero ese día predicó esa persona y estábamos la generación ahí en el auditorio y también estaban otras personas porque había servicio en la congregación. Y entonces el predicador ya en la administración, él hace un llamado y dice: todos los que estén dispuestos a dar su vida por Cristo, pónganse de pie y párense aquí enfrente, vamos a orar por ustedes. Híjole, dije: Señor, aquí estoy, amén. Y agarré a mi esposa de la mano y le dije: ¿sabes qué? Vamos hacia adelante. Con Cristo hasta la muerte. De veras, se oye fácil, pero la verdad es que implica estar diario trabajando. ¿Por qué? Porque te das cuenta que el gozo proviene de cosas espirituales y no de logros terrenales. Y muchos se equivocan, piensan que porque tienen a lo mejor más dinero, más casas, más trabajo o mejor trabajo y todo eso, ya van a tener un gozo. No, el verdadero gozo viene por las cosas espirituales. Miren lo que dice Pablo, Filipenses 3, capítulo 3, versículo 4 al 11. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, les dice Pablo, o sea, yo tengo más de qué confiar. ¿Por qué? Dice: porque soy circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor ¿a qué? A Cristo. Hace como unos meses atrás, cuando yo en algún momento decidí colgar mis diplomas de los institutos bíblicos en la casa. Y ahí los tenía, son como 3 diplomas o 4. Y ahí los tenía. Y hace unos meses atrás el Señor que me confronta y que me dice: ¿y eso qué? Y yo que me quedo de que: ay, Señor, ya me llegó. No, o sea, y me dijo: eso no es nada. Lo que verdaderamente te va a llenar de gozo y te va
te va a traer satisfacción verdadera es que tu comunión conmigo se afirme. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que nos va verdaderamente. Y saben, hoy yo no digo que no estudies el Instituto Bíblico, porque te voy a decir algo. ¿Sabes para qué me ha ayudado el Instituto Bíblico? Sí, a tener una disciplina espiritual, y esa disciplina espiritual me ha enseñado a escuchar mejor la voz de Dios para tener una comunión con Él. Ahora, sí, me ha enseñado a que debo de orar, por eso llevamos la materia de la importancia de la oración. En el Instituto Bíblico se me enseñó en la materia de neumatología, cómo se mueve el Espíritu Santo, para no andar de que vamos a otra congregación y que la risa santa, el vómito santo. No. O sea, me ayuda a que mi comunión con Dios se mantenga. Unos hermanos de aquí de la congregación fueron a otra congregación y no, hombre, se dieron una sorpresota, pero tremenda. Dice, es que la verdad, pastor, dice, veíamos que todos caían así como fichas de dominó, dice, una tras otra, dice, y hablaban todos así como que diferentes cosas. Dice, la verdad es que me dio miedo. Y nos acordamos de lo que usted nos había dicho, dice, y lo que se nos ha enseñado en las clases del instituto. Para que tu comunión con el Señor esté viva, no esté cortada, sino que esté en línea con Él. Pero Pablo tenía todo esto por ganancia, por basura, no por ganancia. Y dice el versículo, dice ahí, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, le dice Pablo, por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los... Está tremenda esta versión. O sea, Él quería llegar a ser semejante a ¿quién? ¿Cuántos quieren que el carácter de Cristo se siga formando en sus vidas? Amén. Bueno, quiero decirte que vamos a ser partícipes de los padecimientos de Él, para que se siga formando el carácter. Pero quiero decir que muchos a veces no quieren sufrir en el cristianismo. Piensan que el gozo es todo tranquilo. Yo a veces cuando veo a los hermanos que están aquí entrándole a la comida bien rico y bien tranquilitos aquí, ¿no? Y les digo, ay, cómo sufren por el evangelio, ¿eh? Porque créanme, va a llegar el momento en que Dios los va a mandar a lo mejor a la sierra, a lo mejor los va a mandar a algún poblado. Y se pusieron bien serios. ¿Sí me explicó? Y no es fácil. Ahí vamos a experimentar verdaderamente el gozo que viene por las cosas espirituales. Amén. Algunas personas se pueden sentir vanagloriosas por sus triunfos y sus glorias terrenales. Sin embargo, Pablo dice que jactarse y confiar en eso es vano. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Pablo tenía muchas cosas de las cuales él podía sentirse dichoso, ¿sí o no? Y decir, no, pues yo esto, yo el otro, yo aquí, yo allá. Pues era de nacionalidad romana, su origen era hebreo, su título de fariseo, su fama como celoso de la ley. Era famoso Pablo porque era un hombre celoso de la ley. Pero cuantas cosas eran ganancia en el mundo, ahora Pablo las consideraba perdidas. ¿Por qué? Porque había encontrado lo más sublime, hermanos, que trae un gozo permanente en la vida de los hombres, el enfocar su vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿En dónde estás enfocando tu vida? ¿En tus logros terrenales? Mira, enfoca tu vida en Cristo Jesús y vas a empezar ahí vas a empezar a experimentar cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 6, buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por... Y vas a experimentar, cuando veas que las añadiduras vienen, vas a tener un gozo porque vas a decir, Jehová es el que nos añade.
Vas a experimentarlo. Por eso Pablo les dice a los Colosenses 3:2, miren lo que les dice, los exhorta, Colosenses 3:2, se los voy a leer en la Biblia latinoamericana. Preocúpense por las cosas de arriba, no por las de la tierra. ¿Qué hay allá arriba? A ver, díganme. ¿Qué hay allá arriba? Está la presencia de Dios. ¿Y Dios qué es? ¿Qué es Dios? Todo, ¿no? Pero sus atributos de Dios, sus características de Dios, ¿qué es Dios? Amor, ¿sí o no? Dios es santidad, Dios es justicia, Dios es paz, ¿sí o no? Es gozo, ¿sí o no? También. Dios es sabiduría, ¿se dan cuenta? O sea, pon la mira en las cosas de arriba, preocúpate por las cosas de arriba y no por las de la tierra. Cuando aquí en esta versión, fíjense, me llama la atención porque en esta Biblia la palabra preocuparse viene del griego froneo, que puede traducirse también como ejercitar la mente o poner la mirada pues en las cosas de arriba, ¿no? Y también se puede traducir como en concentrarse en algo. A eso se refiere, preocuparte. ¿Cómo cuando te preocupas estás bien clavado en eso, ¿no? Y hasta a veces, no, ni me interrumpas, estoy ocupado y estás bien preocupado, ¿cuál ocupado, no? Estás ejercitando tu mente en esa situación, estás poniendo tu mirada en eso y te estás concentrando en eso. Entonces, por tal motivo, el deseo de Dios, hermanos, es que toda nuestra atención y esfuerzo estén puestas en las cosas espirituales y no en las de este mundo. No en las de este mundo. A mí me costó trabajo dar este paso de fe, de dejar lo secular para cumplir con lo que Dios me había llamado a cumplir, de servirle de tiempo completo. No es fácil, porque estuve batallando algún tiempecito donde decía, ¿y de qué voy a vivir, Señor? Y hasta que llegó el momento en que Dios me dijo, ya, hasta aquí. Y entonces tuve que tomar la decisión de caminar por fe, totalmente. Y el Señor, quiero decirte que es bueno y misericordioso. No nos deja. Pero ¿qué pide? Que estemos esforzándonos en buscar las cosas espirituales. Por supuesto que esto no significa que no nos tenemos que esforzar en superarnos en este mundo. Fíjate, voy a aclarar esto porque se le tiene que dar un equilibrio. Pero no olvidemos que a la par de esto y con un mayor énfasis debemos estar buscando el reino de Dios y su justicia. Sí. Pero no olvidemos. Por ejemplo, los que son jóvenes, ¿no? O sea, tampoco les puedo decir, no, ya no estudien. No. Sí, sigue estudiando. Pero tu énfasis tiene que estar puesto más en las cosas de arriba. Si vas a estudiar, estudia con integridad. Hazlo para el Señor. Si vas a sacar buenas calificaciones, como para el Señor, se las vas a dar al Señor. Nada de apanzazo. ¿Sí me explicó? Se tiene uno que esforzar, es una oportunidad para esforzarse. Si van a servir al Señor los servidores, tienen que esforzarse por hacer mejor las cosas para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y cada vez tiene que verse tu servicio a Dios en la casa, en el trabajo, en la congregación, que es mejor. Debemos estar buscando el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás te será añadido. Y así te digo algo, nuestro gozo será completo. Punto número 4, el gozo proviene del contentamiento. Quiero decirles que hay personas que pierden el gozo cuando no viven contentos con lo que tienen.
y se frustran al no poder conseguir otras cosas que codician. Hay personas que no tienen contentamiento y nada más quieren esto, quieren el otro, quieren aquí, quieren allá y no hay gozo en sus vidas. Ay, ¿por qué tú sí tienes esto y yo no? No hay gozo, no hay contentamiento. Por eso Pablo exhorta a Timoteo, mira, en 1 Timoteo 6, 6 al 8. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos ¿con qué? Con esto, dice Pablo. Ahora, ¿por qué lo hace Pablo? ¿Por qué dice este consejo? Porque había aprendido Pablo a contentarse con lo que él tenía y así mantener el gozo. Se lo dijo a Filipenses 4, 11 al 13. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me... ¿Qué había aprendido Pablo? A tener contentamiento. Había encontrado el secreto de mantener su gozo, estar contento con lo que tenía, agradecido. Muchas personas son infelices creyendo que si tuvieran mejor su casa, o mejor su carro, o mejor trabajo, con eso van a tener su gozo. Pero la realidad es que no. Piensan que con eso serían verdaderamente felices, pero eso es una mentira. Si no se es feliz ahora mismo con lo que se tiene, jamás será feliz aún obteniendo aquellas cosas que creemos necesitar. Jamás. No. En estos versículos Pablo nos enseña que debemos de ser agradecidos con lo que hoy tenemos y ser felices por las cosas recibidas, tomando una actitud de dependencia de Dios. El verdadero contentamiento, hermanos, proviene de Dios, quien es suficiente, y por eso Pablo lo afirma en Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Ah, qué tremendo. Esto está feo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él lo suplirá. ¿En qué tiempo? No lo sé, pero Él lo suplirá. Yo recuerdo cuando me casé con mi esposa, pues vivíamos en un cuartito de lámina, incluso era un gallinero ahí donde vivíamos, y pues se dejó de ser gallinero, ¿no? Y ahí llegamos nosotros a vivir, y ahí nos prestó el Señor por unos 6 años, y hasta que Dios me proveyó dinero por medio de mi padre, y fue como construimos, fue como compré el carro, fue como algunas cosas que ocupamos para nosotros, lo hicimos. Pero esperamos el tiempo de Dios. Fue en el tiempo de Dios pero no dejamos de buscar a Dios en todos esos años y hasta el día de hoy no lo dejamos de buscar. Y a su tiempo llegó la añadidura. Él sabe cuándo va a llegar, hermanos. Pero no dejes de buscar a Dios, no dejes de poner la mira en las cosas de Dios, menos en este tiempo que estamos viviendo tan difícil. No pierdas el gozo del Señor. Él suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Último punto, número 5. El gozo proviene de sufrir por causa de la justicia. Ay, pastor, ya se enojó. ¿Cómo que hay gozo cuando sufrimos? Sí. Algunos sufren porque son creyentes simplemente y ya los están persiguiendo sus propios familiares. Pero quiero decirte que eso produce gozo en tu vida. Por causa de que tú vives fíjate, tú aprendes a vivir en el orden y tu familiar anda viviendo en el desorden y te anda persiguiendo, ¿no?
te anda echando de habladas, decimos aquí en México nosotros, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Pero tú te mantienes en el orden y bajo los principios de Dios y no dejando caer en el gancho de la carne. Y entonces, ¿qué sucede? Eso produce gozo en ti. Pero cuando tú te dejas enganchar en la carne, no, pues ¿cuál gozo, no? Eso ya no produce gozo. Porque eso a veces hasta nos lleva a ofender a Dios y al prójimo. No, tú te mantienes en el principio de Dios. Tú aguantas, como dicen por ahí los chavos, ¿no? Aguantas vara y vas a ver cómo el Señor va a generar eso en gozo. Gozo por sufrir por causa de la justicia. ¿Se acuerdan de los de Pedro y de Juan? Cuando fueron perseguidos por causa de la justicia. Hechos capítulo 5, versículo 40 y 41. Hechos capítulo 5, versículo 40 y 41. Dice así: estuvieron de acuerdo con él. Entonces llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de ¿quién? Del nombre de Cristo Jesús. El gozo nos ayuda a resistir, hermanos, con esperanza los sufrimientos que vienen a nuestra vida por causa de nuestro testimonio, sabiendo que seremos recompensados por Dios. Por eso Santiago decía, hermanos míos, Santiago 1:2, tener por sumo gozo cuando nos hallemos ¿qué? En diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean más maduros y de una mente más sana. O sea, perfectos y cabales. Apenas me acordaba de este texto porque uno de los pastores de Casa de Oración me hizo una llamada, un mensaje pues, y me dice, ¿cómo están? Y ya le escribo. Gracias a Dios, aprendiendo a tener gozo en las pruebas, aprendiendo a tener por sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe nos va a llevar a ser pacientes y eso nos va a llevar a madurar y ser de una mente más sana. Y ya nada más me responde el pastor y me dice, amén. Sí, porque estamos pasando por pruebas fuertes. Pero Jesús lo dijo, miren, Mateo 5, 10 al 12. Bienaventurados, ¿qué significa bienaventurados? Felices, dichosos y sumamente favorecidos por Dios. Los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gócense y alégrense porque nuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que nosotros. ¿Cuántos están gozosos? Ya se quedan bien serios todos, ¿no? Amén. Gracias a Dios, hermanos, por esta palabra que nos ha dado el Señor, y atesorémosla esta noche y que ese gozo se siga manteniendo. A pesar de las situaciones que estás viviendo, que estás padeciendo, quiero decirte que Dios te quiere llevar a que mantengas el gozo en medio de la adversidad que estás viviendo. Puede ser familiar, puede ser laboral, económica, puede ser de salud, pero Dios te quiere llevar a que mantengas el gozo. Adórale, pasa tiempos con Él, fortalécete en el Señor. Pablo veía cómo la iglesia de Éfeso estaba siendo golpeada tremendamente por la falsa doctrina. Por eso les habla en el capítulo 6, ¿no?, de la armadura espiritual. Y veía cómo la estaban golpeando terriblemente el diablo. Pero Pablo les dice ahí en el versículo 10, les dice, por lo demás, hermanos, fortalezcanse en Él, en el poder de su fuerza. O sea, como decían, de esa manera van a mantener el gozo, a pesar de todas las situaciones, pero fortalezcanse en el Señor.
Adórenlo, pasen tiempo con Él, adorándolo, quebrantando su corazón delante de su presencia. Ahí en intimidad con Él. Experimenta ese gozo, el mover de Dios, muy hermoso. Él responderá. ¿Cuántos dicen amén? Pues espero que estas palabras hayan sido de gozo, ¿verdad? Para vuestro corazón. Y que en medio de nuestros padecimientos nosotros mantengamos ese gozo. Pónganse de pie, vamos a darle gracias a Dios. Ahora entiendo por qué Pablo les decía estar siempre gozosos. Siempre. Señor, estamos agradecidos con usted en esta noche. Porque Él nos ha hablado de esa virtud tan divina que proviene de su presencia. Que es el gozo, fruto del Espíritu Santo. Gracias. Gracias porque has alumbrado los ojos de nuestro entendimiento esta noche. Y nos has enseñado que el gozo no proviene por buscar las cosas terrenales, los logros, las cosas, Señor, que queremos nosotros alcanzar pensando que al alcanzarlo seremos felices. No, Señor. Estamos equivocados si pensamos así. Por eso nos has hablado esta noche que el verdadero gozo proviene, Señor, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ese gozo que has derramado en nuestros corazones también, Padre. Cuando nos llamaste y nos redimiste, Señor, por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, y nos has dado libertad y nos has dado paz y gozo en el Espíritu. Hoy podemos estar contentos con lo que tenemos, Señor. Te tenemos a ti, y si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. Queremos reconocer que tú lo llenas todo, que tú eres el gozo de nuestra salvación, Señor Jesús. Eres el motivo por el cual, Señor, nosotros nos reunimos, Señor, para aprender a estar gozosos en tu presencia. Y aún, Señor, cuando tú permites las adversidades, son con el propósito de llevarnos a que mantengamos el gozo, Señor, en el Espíritu. En medio de toda adversidad, sigamos adorándote, exaltándote, Padre. En medio de toda prueba, Señor, que nosotros sepamos que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero que fiel eres tú, oh Señor, que no nos dejarás ser probado más allá de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la prueba nos das la salida. Gracias. Gracias, Señor. Estamos contentos con lo que tenemos. Gracias porque nos has hecho hijos tuyos. Nos has dado una herencia espiritual. Nos has dado gozo, Señor. Que este gozo nos lleve a testificar a otros lo que tú has hecho en nuestras vidas. Nos has dado salvación y vida eterna. Libertad, Señor, de la esclavitud del pecado. Nos has librado, Señor, de ir al infierno. Gracias. Gracias por tu sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Señor, ayúdanos a testificar de ti. Que este gozo que hay en nosotros nos lleve a hablarles a otros, al perdido, a nuestros familiares que no te conocen, Señor, que están pasando por situaciones difíciles, nos lleve a hablarles de ti, a enviarles un mensaje, una alabanza, una predicación, Señor, que escuchen tu palabra, para que sean reconciliados contigo, que tu Espíritu Santo obre en sus vidas. Gracias por todo lo que estamos pasando y estamos viviendo. Te damos a ti la gloria, Señor Jesús. Te damos la honra, la alabanza y la adoración. Tú eres el gozo de nuestra salvación, Padre.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Va a jugar un momento, hermanos, ya casi terminamos. Damos gracias a Dios, hermanos, por permitirnos ese gozo que nos ha mostrado a través de su palabra. Y vamos a dar nuestras ofrendas y diezmos, hermanos. Quiero que abran su Biblia en Primera de Crónicas 19. ...19, 13 y 14. Dice: ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es este mi pueblo, para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Vamos a orar, hermanos, por las ofrendas y diezmos. Si alguien necesita un sobre, levante su mano, mi hermano Agar se los va a llegar. Bien. Señor Dios, te damos gracias, bendito Padre, en esta noche, Señor, por tu bendita palabra que nos has permitido, Padre. Gracias te damos. Y dice tu palabra, Señor, que tú, todo lo que tú nos has dado, todo es tuyo, tú lo has creado tú, Padre. Y de lo que tú nos has dado es lo que nos te damos, porque nosotros no tenemos nada. Tuyos somos, Señor, y todo lo que tú has provisto para nosotros es lo que hoy te damos un poco, Padre. En nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te rogamos que no veas, Señor, la cantidad, sino la disposición de cada corazón, Señor. Que veas, Señor, la disposición de cada corazón en ofrenda, en amor hacia ti, Padre. Que seas agradándote de la ofrenda que te damos, Padre. Te damos así también gracias por aquellos que están de alguna manera en alguna necesidad o carencia económica, Señor, seas proveyéndole trabajo, sustento, como hasta hoy lo has hecho con nosotros. En nombre de Cristo, que así sea, Señor. Amén. Amén. Por ese gozo y esa paz sobre todo entendimiento en medio de todas las aflicciones y situaciones que estén viviendo, ¿verdad? Sigamos orando por las necesidades de las personas que también están enfermas, y pues demos gracias a Dios que nos ha permitido estar acá a un salir, esperemos que nos siga conservando. Dios les bendiga, que tengan dulces sueños en el Señor y a disfrutar de la camita. Bendiciones, hermano. Dios les bendiga.